Buenos días, ¿qué estamos vendiendo acá? Hola, buenos días, son quesadillas. Quesadillas. Ok, ¿de qué las tienen? Hay de pollo, de queso, de carne, chicharrón, picadillo, hongos con queso, pancitas, sesos, gorditas de chicharrón. Ok, bueno, yo no soy mexicano, so dame dos que me recomiendes, por favor. Algo bien mexicano para probar. Rajas con queso, cochinita te doy. Vale, pues. Y también tienen que gorditas. Gorditas de chicharrón o chicharrón con queso. Ok, dame una de chicharrón con queso, por favor. Ok, sí. So check it out, guys. Here's all the ingredients. ¿Ese cuál es? Cochinita. La cochinita. Quiero mandar un saludo a mi esposa Leticia Carvajal Márquez y a mis hijos que acaban de salir de la escuela. Y quiero mandar un saludo a mi suegra que no me quiere, que la más está de floja, que hoy no fue a hacer tortillas. Estas son las rajas. ¿Son qué? Rajas. Rajas y queso. Con queso, Oaxaca. Ok, una con carne y una vegetariana. Vaya que vaya, con la gran sierra, la bomba, un sonido la mejor, desde Coatepulques, sonido. Y estas son las gorditas de chicharrón. Amigo yo, siempre con la mejor. Este es el chicharrón. Oh, la llenan bastante. Para que le sepa bien rica. Ah. ¿Y el queso se lo ponen después o? Tú le puedes poner queso Ok, ahí lo rallado, tiene. crema, salsa verde, roja, lechuga y lleva cebolla y cilantro. Ok. Y así queda todo. Alright guys, so here we go, quecas. ¿Y quecas y quesadillas es lo mismo? Como ustedes que se les conoce como quecas, quesadillas, molotes, empanadas, depende del estado también. Ah, sí, a mí me parecen como empanadas. Ajá, y también aquí depende del estado de la república. Oh, cambia el nombre de las cosas. Ah, ok. So, aquí en Ciudad de México le dicen quecas. Quecas, quesadillas. Cualquiera de los dos. Sí. Y en otros estados que les conocen de diferente. En Puebla los conocen como molotes, en Veracruz como empanadas. Ok, todo cambia. Llegó el sonido gladiador. Leche con La crema, Estas son, esa ok. es la de cochinita y esta es la de rajas con queso. Ahí tú le pones, este es crema, lechuga, queso y picante. Este pica bastante. Esta pica más, es chile de árbol. Este pica más. ¿Y este es chile de? Chile de cuaresmeño. Cuaresmeño. Ok, vale, Ahí tú pues, le pones al gusto. lo que quiera. Ok, muchísimas gracias. ¿Ah? ¿Quieres que te las prepare yo? Bueno, sí, a los ¿Con todo? mexicanos, porfa, todo. ¿Verde o roja? Una y una. A probar de las dos. 1.97.7 F. La deseo. Ahí está para Martín. De la americana. Siempre con la bomba. Llegó Sandra. Échale, Sandy. Ahí está. A la banda que nos acompaña. Con sabor y sabrosura. Llegó la gente. Muchas gracias. Alright guys, 2 quecas, 2 fried quesadillas, however you want to call them. Let's give these guys a go. But check it out, everybody just sits around here, enjoys their food. I'm gonna do the same. We're gonna try out the cheese one first with the veggies, the Mexican veggies. La de pancita me salió con queso en la última, ¿está bien? Mmm. Hola, ¿cómo están? Oh, all that is delicious in there. Qué padre. So to me, it feels like an empanada, guys. I never had one with lettuce or so it's veggies in there, and I like it, guys. Whatever's in there is spicy. A little bit, not a lot. That's good. Tienes un abusado ahí contigo, ¿verdad? Let's give my next queca a go, guys. This is the one with cochinita, which is basically pig. They shredded the meat and put it all in here. Well, season it up, of course. So let's taste that seasoning. Mmm. Mmm.
That is good. This is so good, guys. This cochinita is super well seasoned, and the spice that they put on there, I'm pretty sure is the árbol chile, because this one's way hotter. I can taste it. Scale of 1 through 10 on the hotness, I'm gonna give it a 4. As more time passes, the hotter it's getting, guys. This is good. It's crispy on the outside, soft in the middle. Lettuce in there, 2 different cheeses, and the spiciness. And we can't forget la cochinita, guys. So delicious. Amiga, eso estuvo muy bueno, la cochinita. Dios mío, el sabor que tenía esa carne. Muchas gracias, estuvo muy bueno. Y bueno, ahora me falta la gordita. Esta es la gordita. Ahorita aquí tengo de... So gordita translates to like the chubby one, the fat one. La gordita es de chicharrón, igual te la preparo con todo. Por favor. Este cebolla y cilantro, igual también creo que le pongo Toda la vitamina, porfa. Esta tiene más en igual si quieres. Sí, gracias. ¿De cuál salsa quieres? ¿Verde o roja? Dame la picante, fue la de árbol, ajá. Esta estuvo buena. Ya si quieres más tú le puedes poner al gusto, te la puedes preparar al gusto. Okay, muchas gracias, muy amable. My little fat one. That's gonna make me fatter, but it's worth it. I can already tell because it smells so good. Alrighty, guys, my gordita, the little fat one, is fully loaded. Let's give it a go. So juicy. Those pork rinds are delicious. Have a look inside, guys. The chicharrón was deep fried with the gordita. So the chicharrón is deep fried inside of the gordita, and it allows the flavors, a lot of the juicy fat from the chicharrón to go all over the gordita. So it's pretty evenly balanced taste-wise. You don't necessarily have to bite into the chicharrón to taste it. It's just there. And then there's so many other things in here, including that hot sauce, which is, yeah, it's definitely a 4. Todo muy rico, amiga. ¿Y cuánto es el total? ¿Cuánto cuestan las quecas? Las quesadillas y las gorditas te valen a 17 pesos, serían 51 pesos. 51 pesos, ya está. Está bien así, muchísimas gracias por todo. Muy rico, hasta luego, amigo. Alrighty, a new discovery, guys. Quecas. And the gordita was good. It reminded me of an arepa, but deep fried with the ingredients already in it, guys. That was good stuff, guys. Only $2.50 for all 3 things.